El Ministerio Ornán, con la pastora Rosario Garita Otárola, presenta Tiempo de Devocional. Es momento de disfrutar de mensajes cortos para fortalecer el espíritu acá en Radio Ornán Nandayure. Tiempo de Devocional. Qué bueno volvernos a encontrar en el Ministerio Radio Ornán Nandayure en tiempos de devocional del Ministerio Ornán con la pastora Rosario Garita Otárola. Estudiemos sobre el sacerdote. ¿Qué nos dice la palabra de Dios del sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento? En el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 10, versículo 8, nos dice: en aquel tiempo apartó Dios la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre. Hasta hoy, Dios escogió un pueblo, una tribu llamada Leví, para que tuviera una función específica, y era llevar el arca del pacto, donde esta arca se colocaba en el lugar santísimo del tabernáculo, y allí bajaba la presencia de Dios y se manifestaba a Moisés, y de ahí el Señor le decía a Moisés qué tenía que decirle al pueblo, cuál era su voluntad. Claro que hoy esta arca es la palabra de Dios, y desde la palabra de Dios, la Biblia, el Señor se manifiesta y desde allí nos dice qué tenemos que hacer según su voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces vemos cómo había sacerdotes en el Antiguo Testamento donde el Señor les daba órdenes y ellos tenían que obedecer. La tribu de Leví fue apartada para ejercer el sacerdocio en el pueblo de Israel. El sacerdote era un levita, y un levita es un ministro, un principal, un profeta, un sumo sacerdote, un vidente. La palabra de Dios, vidente, eran los profetas. Era un hombre consagrado, dedicado a hacer, celebrar, ofrecer sacrificios. De tal manera que cuando se transportaba el arca, según Josué 6, 1 al 15, los sacerdotes caminaban adelante entre los armados y adelante en las guerras. Pero a Dios le place escoger el pueblo de Israel y le dice que serán su especial tesoro sobre todos los pueblos y que serán un reino de sacerdotes y gente santa. En el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 19, 5 al 6, dice que estos sacerdotes se dedicaban a ofrecer los sacrificios a Dios. Pero el Señor va transformando y perfeccionando sus mandatos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, 22, nos dice que es mejor obedecer que los sacrificios y holocaustos. ¡Qué tremendo! Primero el Señor mandó a sacrificar corderos, pero luego vemos que Dios dice, no, yo prefiero que me obedezcan y que no ofrezcan tantos sacrificios, porque es mejor que obedezcan a mi palabra. Y esto lo escribió el Señor para nosotros. En el Salmo 46 al 8 también dice que el sacrificio y la ofrenda no le agradan, pero el hacer su voluntad me ha agradado, dice el Señor. ¿Y a dónde está la voluntad de Dios si no es en la Biblia, si no es en su palabra? Espero puedan notar cómo Dios fue transformando esos sacrificios físicos, el sacrificar los corderos, en obediencia. Salmo 50, 7 al 15, Él nos dice, sacrifica a Dios alabanza. Y el verso 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Otra transformación del sacrificio físico, ese cordero en alabanza. Y está en el Salmo 107, 22, en el Salmo 119, 108. En Salmo 51, 15 al 17
Él nos dice, los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Vean qué hermoso. Otra transformación del sacrificio, traer un corazón contrito y humillado delante de Dios, confesarle nuestros pecados a Él, humillarnos en su presencia, adorarlo, alabarlo, abrirle todo nuestro corazón y decirle que entre a nuestra vida, que le entregamos nuestra vida y la ponemos en sus manos. En Éxodo 19, 5 al 6, dice que el Señor escogió al pueblo de Israel como un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora lee lo que hace con nosotros, otra transformación hermosa de nuestro Padre Espiritual. Según Romanos 9, 23 al 26, dice que también somos su pueblo escogido y que a este pueblo escogido Él le puso nombre. Primer carta de Pedro 2, 9 al 10 dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, qué hermoso. De igual manera nos corresponde hacer sacrificios agradables a nuestro Dios poderoso, porque Marcos 12, 32 al 33 dice que el amarle y amarnos nosotros es más que todos los sacrificios. En Romanos capítulo 12, 1 al 2, el Señor nos habla, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Pero qué significa esto? El apóstol continúa hablando de renovar nuestro entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, porque debemos de tener a los demás más altos que nosotros. Somos hijos de Dios, solo por su misericordia, no porque hay algo bueno en nosotros. Como le dijo Jesús a los apóstoles, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¡Qué tremendo! En Mateo capítulo 20, versículo 26 al 27, continúa leyendo todo el capítulo y mira que el Señor nos habla de ofrecer sacrificio, pero ya no un sacrificio de animal, sino presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 21. Y terminamos con el libro de Hebreos capítulo 13, 15 al 16, donde nos vuelve a decir el escritor de Hebreos, ofrezcamos sacrificio de alabanza, hacer el bien y ayudarnos mutuamente, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¡Qué hermoso! Démosle alabanza al Señor, ayudémonos nosotros, apoyémonos los unos a los otros, amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque de esos sacrificios se agrada Dios. Y esto fue tiempo devocional del Ministerio Ornán con la pastora Rosario Garita Otárola. Shalom. Esto fue un tiempo de devocional del Ministerio Ornán con la pastora Rosario Garita Otárola. Les esperamos en la próxima edición para juntos disfrutar de un mensaje que nos ayudará a fortalecer el espíritu.